531%, ¿verdad?, de enfermedades profesionales desde el año 2018 a la fecha. Es decir, ahí tenemos la real pandemia. En términos generales, los problemas de la industria radican en estos 4 pilares fundamentales. El primer pilar son los aspectos logísticos, es decir, que cada herramienta preventiva, ¿verdad?, va a necesitar herramientas preventivas que nosotros tenemos que debidamente tener ejecutadas en la empresa, ¿ya? Una ST, un permiso de trabajo, una lista de chequeo, etc. Cada actividad hoy día lo que requiere es que en juicios laborales, como bien decía el expositor anterior, yo tengo que tener medios de prueba que sean fehacientes, medios de prueba que me permitan acreditar la gestión preventiva. Es decir, no basta únicamente con ejecutar la actividad preventiva, sino más bien con acreditar con medios fehacientes de prueba que yo ejecuté una determinada actividad, ¿ya? Estandarización, básicamente se requiere llegar con el mismo nivel de estandarización a todos los niveles de la empresa, ¿ya? Y esto, bueno, radica principalmente en problemáticas que nosotros en el diario vivir como gestión preventiva nos vamos dando cuenta que falta mucha estandarización. Falta estandarización, por ejemplo, entre mandantes y empresas contratistas y subcontratistas. Es decir, yo como subcontratista, por ejemplo, de enfierradura, voy a un mandante A y me van a pedir un reglamento especial de contratista y subcontratista con herramientas preventivas distintas al mandante B y distintas al mandante C. Y eso genera obviamente una necesidad, digamos, de tener mayor cantidad de HH metidas en trabajo administrativo, ¿ya? Lo mismo pasa cuando yo tengo una empresa, por ejemplo, de carácter nacional, y esta empresa de carácter nacional tiene 5 expertos en prevención con 5 maneras distintas, ¿verdad?, de abordar un determinado tema en una charla ODI. Charla ODI que está con su base legal, el artículo 21 del decreto 40, y que es una obligación para todo empleador, obviamente, dar la charla de seguridad con los riesgos asociados a las medidas preventivas y con los métodos correctos de trabajo. En este caso, cada experto en prevención va a dar la charla de manera distinta. Por lo tanto, yo también puedo estandarizar vía este tipo de tecnología. En aspectos tecnológicos, hay que entender que hoy día todos llevamos en la mano, ¿verdad?, en el bolsillo, un celular inteligente y que es una herramienta que no sirve únicamente para jugar en el celular, sino que, o para chatear, qué sé yo, sino que principalmente nos puede ayudar como medio, como vehículo, ¿verdad?, para poder desarrollar la gestión preventiva. Y por último, ambientales. Es sabido por todos nosotros, obviamente, que es muy necesario poder disminuir la huella de carbono. Hoy día se están aprobando leyes como la ley REP, por ejemplo, que habla precisamente de todos los desechos que se están generando y que exige metas para productos prioritarios, ¿verdad? Y que por lo tanto esto conversa precisamente con la necesidad que tenemos como a nivel global de poder disminuir la huella de carbono que estamos teniendo. En términos logísticos, si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿en qué me ayuda esta herramienta en términos logísticos? Primero, en aprobación remota. Es decir, que si yo, por ejemplo, hace 3 semanas atrás, nosotros tuvimos un accidente grave de una de nuestras empresas clientes. Este accidente grave, ahí nos dimos cuenta que en el puerto de Punta Arenas, un trabajador se nos cayó y nos quedó abrazado, ¿verdad?, de estos neumáticos que llevan los buques factoría. Y este trabajador, si lamentablemente hubiese caído al agua, lo más seguro es que hoy día ese trabajador estaría muerto. Ustedes comprenderán que las aguas gélidas del estrecho de Punta Arenas, del estrecho Magallanes, obviamente que
deja muy poco lugar a que una persona pueda, digamos, nadar en esas condiciones de agua gelia. Por lo tanto, nosotros cuando hicimos la investigación de accidentes, una de las principales problemáticas que nos dimos cuenta es que no había permiso de trabajo, no había AST, pese a que estamos hablando de una actividad que está considerada como una de las 9 actividades más peligrosas y por las cuales se requiere un permiso de trabajo, es decir, una lista de chequeo con doble aprobación. Aprobación por la persona que ejecuta y aprobación en este caso por el líder jerárquico, ya sea de la empresa o de la empresa principal. Los trabajadores no tenían hecho esto, ¿por qué? Porque los mandaron a trabajar a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana ustedes comprenderán que hay muy poca supervisión. ¿Se fijan? Por temas logísticos la empresa mandó la cuadrilla que necesitaba porque estamos hablando de un buque factoría que tuvo que parar a las 3 de la mañana porque una máquina le falló. Y ustedes comprenderán que a las 3 de la mañana no todos responden el teléfono. Por lo tanto, el nivel de supervisión fue bajo. ¿Ya? Y por lo tanto, la actividad, los trabajadores hicieron lo que tenían, ¿verdad? Hicieron lo que podían con lo que tenían. En este caso, con la aprobación remota, yo un permiso de trabajo lo puedo aprobar, tomando en consideración que me manden todos los registros, ¿verdad? De fotografías, de videos, de que está la CESLINGA, que todas cumplen con coeficiente de seguridad 5:1, que el operador de la grúa tiene la calificación, que los trabajadores tienen los exámenes psicosensotécnicos, que los trabajadores tienen los exámenes de altura física al día, etc. Es decir, con toda esa documentación a la vista, yo a las 3 de la mañana desde otra parte, a nivel de localización geográfica, puedo aprobar ese permiso de trabajo. Y esto lo puedo hacer desde el punto de vista tecnológico, porque tanto los trabajadores que van, ¿verdad?, a la faena como yo, tenemos teléfonos inteligentes, ¿ya? Ese tipo de actividades son fundamentales y tienen que estar las aprobaciones de los permisos de trabajo, las aprobaciones de los AST antes de que se ejecute la actividad. Porque ustedes comprenderán que después de ejecutar la actividad, obviamente que vamos a tener, en este caso, un trabajador que posiblemente pueda estar fallecido, ni Dios lo quiera, y no vamos a tener estas aprobaciones, no vamos a tener estas acreditaciones y no vamos a haber ejecutado lo más importante, que es el control antes, ¿verdad?, de que los trabajadores ejecuten las actividades. Relatoría remota. En este caso, lo que yo les decía con respecto a que si en una empresa del nivel nacional yo tengo 5 relatores distintos, a los trabajadores les va a llegar la información de 5 fuentes distintas y de distinta manera. Muchas veces pasa que hay mucha información que es abstracta y que el trabajador la traduce a imágenes. En otras palabras, lo que les quiero decir es que si yo le hablo de los delimitadores de sistemas de bloqueo para andamio colgante con pescante de contrapeso, lo más seguro es que si ustedes no lo conocen, lo llevaron a imagen. ¿Se entiende? Porque de esa manera funciona nuestra red cognitiva de conocimiento. El gran problema es que si yo no estandarizo, ¿verdad?, el tipo de capacitación que yo tengo, lamentablemente el trabajador esa imagen la va a llevar a una imagen de su experiencia hacia atrás. Y muy probablemente esa experiencia sea experiencia que él construye en base a lo que él ha tenido hacia atrás. Si él nunca ha visto un pescante con contrapeso, lo más seguro es que se va a imaginar otra cosa, ¿ya? Por lo tanto, eso sugiere la necesidad de estandarizar las relatorías, ¿ya? Y en este caso yo puedo estandarizarla vía un video o puedo estandarizarla vía PowerPoint que estén debidamente estandarizados, ¿verdad? Y que al trabajador le llegue exactamente la misma información al trabajador que está en Arica, al trabajador que está, por ejemplo, en Concepción, al trabajador que está en Punta Arenas, le tiene que llegar exactamente la misma información, pese a que sean distintos relatores. Con esta herramienta, obviamente que yo puedo estandarizar
los PowerPoint, puedo entrenar a mi gente de manera remota y puedo lograr que mi gente vaya ejecutando las actividades, ¿verdad? Y que también en los registros de la charla, por ejemplo, ODI, que es la charla obligatoria por ley, en donde yo le informo los riesgos laborales al trabajador, también esa charla puede estar parametrizada por foco prevención y en esos parámetros yo pongo todos los tópicos que tiene que abordar el experto en prevención en esa charla en particular. Bien, por otro lado, yo puedo hacer control vía remota. Como decíamos anteriormente, yo puedo controlar vía KPI, ¿verdad? Que todos los programas personalizados que yo voy exigiendo, ¿verdad? En mi sistema preventivo, en mi sistema de gestión, yo puedo pedirle, por ejemplo, a un supervisor que me haga charlas de seguridad una vez a la semana. Yo también puedo hacer en mi programa personalizado que todos los operadores de grúa chequeen la grúa de manera diaria todas las mañanas antes de comenzar la operación. ¿Se fijan? Y todo eso yo lo puedo controlar por vía remota, ¿verdad? En mi dashboard, en mi computador, y puedo ver los KPI de cada uno de los niveles de la organización y puedo determinar quiénes están cumpliendo con las metas establecidas, ¿verdad? En la herramienta y quienes no están cumpliendo con las metas establecidas. De esa forma, yo puedo hacer un control de KPI vía remota que me va a permitir llegar a un nivel de al menos poder saber qué piso es el que estoy pisando, ¿ya? Porque muchas veces pasa que supervisores me dicen, sí, yo ejecuté la actividad preventiva, pero Juanito y Pedrito no me quisieron firmar. Eso no tengo hoy día cómo saberlo, porque quedo sepultado en una ruma de papeles, digamos, de la cual no puedo salir, y cada vez que yo tengo que hacer auditoría, tengo que nuevamente empezar uno por uno a revisar los documentos, o bien si es que los tengo escaneados y subidos a una nube, por ejemplo, tengo que revisar archivo por archivo. En consecuencia, que con esta herramienta se puede llevar, ¿verdad?, el control vía remota, que va a ser mucho más eficiente y eficaz el tipo de control que yo haga. Por último, voy a tener mejor reportabilidad. La herramienta también tiene variables de reportabilidad que son importantes. Es decir, si cualquier persona que esté dentro de este sistema foco prevención requiere, por ejemplo, fiscalizar e informar a, en este caso, el nivel de supervisión o a cualquier nivel, lo puede hacer vía una reportabilidad que es un formulario que yo mando a parametrizar al equipo de foco prevención, ¿verdad? Y ellos parametrizan la manera en cómo yo voy a hacer la reportabilidad. Que yo puedo reportar peligro inminente con distintos tipos de niveles, puedo disociar entre una área y otra, etcétera. Es decir, la herramienta permite esa versatilidad. En términos de estandarización, la bajada de estándares de charlas y capacitaciones va a ser, la idea es que sea estandarizada para todos los niveles y que yo tenga niveles de capacitación, ¿verdad? No es lo mismo el nivel de capacitación que tiene que tener un supervisor versus el nivel de capacitación que tiene que tener un trazador, por ejemplo, ¿ya? El supervisor tiene que tener controles y tiene que tener un nivel de capacitación superlativo en relación al trazador. El supervisor, por ejemplo, tiene que tener curso de primer auxilio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es él la persona que va, en caso que el trabajador tenga una descompensación en un andamio, brindarle los primeros auxilios. Claro, después puedo tener labores de rescate, pero es él el que tiene que tener el curso de primer auxilio sí o sí. Por lo tanto, con esto yo puedo controlar que en términos de estandarización, todos los niveles de la organización tienen el nivel de capacitación mínimo y me puede salir en el farol rojo aquellos niveles de capacitación que les falta ciertos niveles de capacitación que todavía al cual todavía no llegan y que por lo tanto sería en este caso un incumplimiento por parte de la empresa. Pero lo que no debería suceder
es que yo tenga capataces sin saber brindar los primeros auxilios frente a una quemadura, frente a una descompensación arriba en un andamio, etc. Control de versiones. Bueno, a cada persona le van a llegar la versión A de la charla ODI y en 3 meses, cuando nosotros actualicemos la charla ODI porque hay una actualización de normativa, obviamente que les tiene que llegar la versión B. Por ejemplo, las áreas administrativas de muchas constructoras se fueron a la casa a trabajar en teletrabajo. El mismo teletrabajo se generó una ley para ese teletrabajo en particular y ese teletrabajo básicamente requería que la charla ODI cambie y cambia de la versión A a la versión B. Cuando cambio de la versión A a la versión B, la versión A queda obsoleta y esto me permite llevar esos controles. Por ejemplo, el año pasado se aprobó la ley del DEA, del desfibrilador externo automático. Nosotros tenemos un sitio web que se llama alertaprevención.cl y nosotros vamos actualizando diariamente toda la normativa legal vigente en materias de seguridad y salud ocupacional. Solamente en un año nosotros contabilizamos 425 modificaciones legales a todo nivel en materias de seguridad y salud ocupacional. Entonces ustedes comprenderán que el control de las versiones es muy importante para efectos de control de gestión preventiva. Es decir, si a inicio de año yo parto con una versión A, ya en octubre ya debería ir como en la versión B o C por lo menos, porque ustedes comprenderán que las versiones de la charla ODI, del reglamento interno, de los AST y de todos los formatos, formularios, procedimientos, etcétera, tienen que ir cambiando conforme va cambiando la normativa legal vigente, ¿ya? Sin ir más lejos, hoy día se incorporó, por ejemplo, modificación al decreto 594. Antiguamente no teníamos claridad respecto de los límites permisibles ponderados, temporales y absolutos de distintos tipos de sustancias peligrosas que se utilizan en la construcción, ¿ya? Y todas esas modificaciones yo tengo que incorporarlas al reglamento interno. Por lo tanto, es muy necesario poder tener control de gestión, poder tener control de las versiones. Con respecto al control de gestión, ya hablamos un poquito respecto de los KPI, que yo puedo controlar los KPI incluso de manera remota y puedo programar distintos tipos de actividades preventivas. Sin más lejos, en los juicios laborales en los que yo he estado por lo menos, generalmente lo que se pide es que se ordene la gestión preventiva por cada jerarquía que está en la organización respecto al trabajador accidentado. Es decir, si en este caso en particular que yo les planteé al inicio, el trabajador hubiese caído al mar, lo más seguro es que este trabajador hubiese fallecido. Y lo más seguro es que al primero que le hubiesen pedido documentación, que acredite su gestión preventiva, es al supervisor directo, al jefe de operaciones, ¿verdad?, al representante legal de la empresa y obviamente al departamento de prevención de riesgo. La gestión preventiva que tiene que acreditar cada uno tiene que ir así. Es decir, más documentos el supervisor directo y menos documentos el experto en prevención de riesgo, ¿ya? Más documentos que acrediten la gestión preventiva del supervisor. Los AST, los permisos de trabajo, las charlas de seguridad diaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? En la realidad lo que sucede es que el prevencionista tiene así un turro de papeles y el supervisor un turro de papeles muy pequeñito. Cuando en realidad el que tiene responsabilidad directa sobre el hecho o mayor responsabilidad sobre el hecho es el supervisor directo. El prevencionista, claro, tiene responsabilidad sobre el hecho, pero él tiene que, como le indica el artículo 8 del decreto 40, planificar, organizar, controlar, sistematizar, ¿verdad?, todos los aspectos relativos a prevención de riesgo. Pero es el supervisor el que requiere que ser más blindado a nivel, digamos, legal. ¿Por qué? Porque precisamente es él el que se lleva la mayor cantidad de responsabilidad con respecto al trabajador accidentado. Y por eso es que este sistema me permite controlar gestión
y me permite identificar a tiempo cuando nos están firmando las actividades preventivas, cuando el supervisor no lleva un control de su gestión preventiva, cuando el supervisor no tiene un nivel de capacitación mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por último, bueno, registros legales, que ahí ya nos lo comentó mi compañero aquí, abogado, que ya no nos lo comentó respecto a los registros legales que tienen validez legal para efectos de juicio laboral. A nivel tecnológico, bueno, ya lo sabemos, tenemos la gestión en la mano, ¿verdad? Todos tienen teléfono inteligente. El sistema de acreditación es bastante sencillo. La verdad es que a nosotros, con las empresas con las que tenemos este servicio, nos ha sido bastante sencillo. Un par de problemas con algunos trabajadores que no saben leer y escribir, pero que esto también permite de una manera un poco más eficiente que como sería con los documentos normalmente, que el trabajador digite una clave de 4 dígitos. Es mucho más fácil a que el trabajador escriba su nombre completo, escriba su RUT y ponga su huella digital, que es lo que nosotros actualmente estamos haciendo con otras empresas. Tomando en consideración que hay muchos trabajadores que son analfabetos, hay trabajadores que no tienen las capacidades físicas o mentales como para poder desarrollar una actividad de esas características. Por lo tanto, ustedes comprenderán que es mucho más fácil que la persona digite 4 dígitos a que ejecute todas esas otras acciones que ya les comenté. El control en tiempo real, bueno, esto me permite mayor oportunidad en términos de control. Es decir, si yo tengo una planta metalmecánica que van a salir cuadrillas de trabajo a la construcción a instalar un equipo de climatización, esta planta metalmecánica, la cuadrilla yo la puedo controlar cuando sale desde mi planta, y que estén controladas todas las herramientas, los equipos de protección colectiva, los elementos de protección personal, etcétera, y todo vía parametrización de formularios que ellos tienen que llenar antes de salir y que tienen que llenar en terreno, como por ejemplo el AST, que es una actividad que se tiene que ejecutar cuando hay riesgos o peligros variables en una actividad que yo no la tengo procedimentada, y que actividades procedimentadas son la mayoría en la construcción, ¿ya? Es decir, en la construcción hay muchas actividades que se desarrollan sin tener procedimiento, porque la construcción, desde que parte, ya siempre está atrasada y al partir atrasada ya empezamos con problemas si es que no tenemos reales controles que permitan con oportunidad controlar los riesgos y acreditar la gestión preventiva. Por último, tenemos lo que yo les comentaba anteriormente, el tema de las limitantes sociales, que muchas veces tenemos limitantes a nivel cultural, geográfica, etaria, etcétera, ¿ya? Si bien es cierto, hay personas que tienen un rango etario mucho mayor que otros, pero sí yo a ellos los puedo, digamos, enrolar en el sistema y que ellos pongan la clave. También variables geográficas. A nosotros nos ha pasado que estamos trabajando con empresas de telecomunicaciones, y estas empresas de telecomunicaciones mandan a una cuadrilla de 3 trabajadores a trabajar en una antena de telefonía en donde llegan solamente cabalgando en un caballo. O sea, a ese nivel, digamos, ustedes comprenderán que en ese lugar donde se accede solamente con cabalgata, no vamos a tener al gerente de planta ni al supervisor fiscalizando allá. Pero sí vamos a tener red de celular porque estamos al lado de la antena. ¿Se fijan? Por lo tanto, yo como jefe de esa cuadrilla de trabajo puedo pedirle a Juanito y a Pedrito, que van a cargo de la cuadrilla: Juanito y Pedrito, por favor, necesito que antes de que partan el trabajo me manden una fotografía y hagan el AST y el permiso de trabajo. Una vez que esté hecho, yo lo voy a aprobar desde acá, y una vez aprobado, ustedes pueden partir. Y me mandan, obviamente, la fotografía de cuando se haya terminado el trabajo.
Todas estas actividades se pueden parametrizar y todas estas actividades yo las puedo poner en pasos cronológicos en la herramienta, de manera tal que yo voy a tener pleno control respecto de las limitantes geográficas que yo eventualmente tengo. ¿Se entiende? Y por último, las limitantes sociales, etcétera, que yo también puedo controlarlas. Sin ir más lejos, en el estallido social tuvimos trabajadores que estaban en andamios, ¿verdad? Y no sabían si seguir trabajando o irse a la casa. Yo puedo en tiempo real dar por desierto un determinado permiso de trabajo y evacuar a todos los trabajadores que están en el andamio de fachada. Ustedes comprenderán que yo no puedo estar abajo gritándole a los trabajadores que bajen, porque obviamente los manifestantes van a gritar más fuerte que uno. Y esto yo les estoy comentando historias reales que nos han sucedido a nosotros y que con esta herramienta podríamos manejarlas de mejor forma. Bueno, a nivel ambiental, la herramienta también permite, obviamente, menos papel, menos insumo, menos tinta, menos toner, lo que se traduce obviamente también en menos viaje, permite menor presencialidad, menos insumo, menos combustible, menos mantención. Ustedes comprenderán que, por ejemplo, nosotros hemos tenido que contratar gente, hemos tenido que hacer charlas de seguridad. ¿Y cómo lo hacíamos antes? Bueno, antes nos pedían firmas en fresco con huella digital. Eso se traducía obviamente en una limitante a nivel logística importante. Es decir, que yo firmo acá, te mando un motoboy, digamos, a la comuna en la que estés, o te mando, ¿verdad?, la encomienda con los documentos firmados a Antofagasta, Correos de Chile, allá la firman y me la devuelven firmada acá. Todo ese proceso implica, obviamente, residuos, implica gasto de combustible, emisiones de dióxido de carbono, tintas, etc. Es decir, hay una serie de gastos que van a estar involucrados que a la postre lo que hacen es impactar en el medio ambiente, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo controlar de mejor manera mi huella de carbono. También el ahorro de tiempo y el ahorro y la generación de menos desechos, ¿ya? Sin ir más lejos, una charla integral para que ustedes hagan una idea, que es la típica charla de 5 minutos que se hace en la mañana en la construcción. ¿La charla dura 5 minutos? Sí, por supuesto. Pero el proceso de firma dura 25. Ya no es charla de 5 minutos. Es una charla de 30 minutos por lo bajo. Porque ojo que en las construcciones siempre se utiliza la charla integral. Una vez a la semana, por ejemplo, se hace la charla de seguridad de 5 minutos en la mañana. Cada cuadrilla la hace por separado, pero una integral a nivel de obra. Y ustedes comprenderán que juntar a 200 trabajadores en un solo punto es una tarea titánica, ¿ya? Y después sacar la firma de cada uno de esos 200 trabajadores es una tarea aún más titánica que la anterior. Por lo tanto, ahorro de tiempo garantizado obviamente. Y por último, menos desechos, como yo les decía, menos tinta, menos cambio de aceite, menos toner, menos neumático, menos batería, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más lejos, hoy día la normativa, la ley REP, responsabilidad extendida al productor, establece precisamente que los productos prioritarios van a tener metas de revalorización y de reciclaje, ¿ya? Y esto obviamente que impacta directamente en ello. Es decir, si yo voy a tener metas de menos consumo de tinta, menos consumo de papel, menos consumo de envases y embalaje, menos consumo de batería, menos consumo de neumáticos, obviamente que esta herramienta va a hacer que toda esa logística que requiere todos esos productos, insumos, ¿verdad?, y servicios para funcionar, ya voy a disminuir de manera importante en ese sentido los costes relacionados a este tipo de servicios
y también todo el impacto ambiental y huella de carbono que estoy generando. Bien, por último, nos vamos a ir con una reflexión que a mí me pareció bastante importante. Esta reflexión tiene como fuente a la Cámara Chilena de la Construcción, y ahí, si ustedes se fijan, en azul, bueno, para mí es azul, es discutible, pero para mí es azul. En azul tenemos los accidentes del trabajo, en accidentes del trayecto están en verde, y en enfermedades profesionales está en rojo, ¿vale? El verde no lo vamos a considerar porque para efectos estrictamente legales, ustedes comprenderán que los accidentes del trayecto no computan en las tasas de accidentabilidad de la empresa, por lo tanto lo asumen directamente los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo. Estamos hablando de la Mutual, de Seguridad, el AH, el IST o el ISL, ¿ya? Entonces lo que les pido es que nos fijemos en estos dos que están en azul y en rojo. Si se fijan, la variación que tenemos desde el año 2022 al 2018 va a la baja en un 5% en lo que respecta a accidentes del trabajo, ¿vale? Es decir que no es por nada, digamos, que ha ido disminuyendo. Es un indicador que no nos puede dejar autocomplacientes porque es un mal indicador. Hay otros países con características similares a las nuestras que llevan mejores indicadores que eso, pero aquí tenemos la real pandemia, ¿vale? Un aumento de un 531%, ¿verdad?, de enfermedades profesionales desde el año 2018 a la fecha. Llevamos un aumento de un 531%. Es decir, ahí tenemos la real pandemia, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de enfermedades profesionales, estamos hablando de un trabajador que no tiene, por ejemplo, sistemas de captación en la fuente cuando está haciendo corte de hormigón armado, por ejemplo. Ustedes saben que los niveles de cristobalita que trae un bloque de hormigón armado es altísimo, y que cuando yo fracturo un bloque de hormigón armado, voy a hacer que el trabajador esté inspirando esa sílice cristalizada a los pulmones, lo que genera fibrosis quística, mesotelioma y cáncer a nivel pulmonar. Sin más lejos, hoy día el PLANESI, que es el Plan Nacional de Erradicación de la Sílice, es una de las muchas protocolos del Ministerio de Salud que tienen que tomarse en consideración. Hoy día los expertos en prevención están muy enfocados acá arriba y obviamente con razón tenemos una disminución del 5%, pero la real problemática está en las enfermedades profesionales. Con esta herramienta se puede sistematizar de manera mucho más eficiente y eficaz, y se pueden controlar todos los riesgos bajo niveles aceptables para disminuir este indicador que es el más peligroso, que es la real pandemia y que está generando que trabajadores mueran, pero de manera muy lenta, que es una manera de morir bastante triste, digo yo, pero una persona que tiene el pulmón de minero, es decir, una fibrosis pulmonar, tiene que dormir sentado por un lapso de 6-7 años, ¿ya? Y es una persona que si, por ejemplo, un albañil que sea declarado inválido profesional a los 36 años, va a ganar el sueldo base desde los 36 hasta los 65 años, que es lo que se denomina pensión de invalidez por enfermedad profesional. Y después viene la pensión de vejez, que va en el mismo, digamos, porcentaje del sueldo base. Es decir, que estamos confinando a los trabajadores a una vida que es de miseria, precisamente porque no estamos sabiendo controlar las enfermedades profesionales. Y el control de las enfermedades profesionales se puede hacer de manera mucho más eficiente y eficaz con herramientas tecnológicas. ¿Las tenemos? Por supuesto. Foco de prevención es una de ellas. ¿Todos tienen teléfono? Todos tienen teléfono.
están ahí y hay que utilizarlas.